Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al podcast. Tu inconsciente lo pidió, sí que sí, y lo sabemos. Bienvenidos a un capítulo más de Metafóricamente. A mi lado tengo, tú ya la conoces, tú ya la has escuchado. Conecta tu puerto USB a tu cerebro. Aquí, presente, para darte conocimiento, la androide Francisca Neumann. Hola, hola. ¿Cómo les va, chiquillas, chiquillos? ¿Cómo vamos a perder esta oportunidad de presentar al alborotador, al bailarín de la corte? Aquí baila, al del trajecito elástico y efervescente, claro, hiperlaxo y conversador. Diego Rivers. Gracias, chicos, muchas gracias por los aplausos que me doy yo mismo. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Como es habitual, queremos agradecerle al mismísimo, al más grande, @verbo pretérito, don Rafa Elks, que nos compuso este hermoso jingle que sonó hace un ratito atrás. Maravilloso jingle, gracias eternas a Verbo Pretérito, a Rafael, Rapito Quintana. Yo tengo una premonición de que un día... Buena pitoniza. Sí, ando de pitoniza hoy día. Tengo una premonición, Fran. Que un día vamos a andar por el supermercado o quizás tomando lo que se llama la locomoción colectiva, haciendo alguna fila quizás, y vamos a escuchar a alguien tarareando la canción o alguien diciendo Metafóricamente mentes. Y ahí parado detrás de un grupo de personas, el stalker. Vamos a ganar un stalker en algún momento. Y ese va a ser, y tú de repente vas a decir como: oye, esta premonición no me gusta nada. Si iba a tener esta forma, no me gusta nada. Y eso calza un poco con nuestro tema de hoy día. ¡Oh! Pero mira cómo la enganchaste. Vinieron los momentos de hablar sobre la copucha mitológica, donde reinan las premoniciones y todos evitan que suceda, y con eso se ganan el momento. El escándalo de la semana mitológico. Sí. Y el día de hoy vamos a hablar de una diosa. Sí. La gran diosa. Y bueno, retomar quizás que estamos hablando hoy día, nos vamos a lo mitológico, ¿no es cierto? Porque sí. Otra vez hemos hablado de película, hablamos de Truman. Hoy día nos vamos de lleno a este mito. Así que, Fran, démosle nomás con todo. Copuchas de copuchas estas, vamos a hablar de la asombrosa diosa Atenea. Ya, yo, desde mi ignorancia, Atenea para mí es un personaje en un anime. Y ella ayuda a los caballeros zodiacos con su armadura. ¿Es así? Sí. ¿De eso estamos hablando? No solamente ayudó a esos héroes de la mitología infantil de nuestras vidas, sino que ayudó a muchos héroes famosos de la historia. Tenemos ahí a Perseo, a Heracles o Hércules, como lo conocen todos. Está plagadísimo de héroes que se han ganado la bendición de Atenea. Y qué bien que haya sido Atenea, porque, por ejemplo, en la guerra de... ahí donde aparece el caballo de Troya, París elige a otra diosa como su guía. Y termina muriendo una cantidad de gente importante. Atenea te garantizaba ganar, pero ganar bien. Ganar con heroísmo y pompas y júbilo. Ganar a la buena. Ganar a la buena, con eso, sabiduría y discernimiento. Sin jugar sucio, a puro honor. Es la diosa que tú quieres de tu lado, de alguna manera. ¿Qué figura representaría esto en el día a día? Es como tener un amigo, una amiga, un consejero que te guíe por el camino adecuado de la vida. ¿Cómo se representaría en el día a día? Yo creo que tiene que ver más con la figura del psicólogo. Por ejemplo, para mí, ¿quién sería mi Atenea en mi vida actual? O para ti, ¿quién sería tu Atenea? Jung, por ejemplo, para mí es mi Atenea. Porque él también ahí calzan un poquito de cosas que él plantea con la función que tiene Atenea simbólicamente. Y quizás uno también a veces es el Atenea o la Atenea de otra persona. Sí. Ahora pero es difícil lograr los atributos que tiene Atenea. O sea, la persona que tú consideres tu Atenea tiene que tener de verdad muchos puntitos de desarrollo personal, muchos puntitos de discernimiento, de estrategia. Oye, interesante porque, mira, cuando hablamos del Minotauro, algo que a mí me resonó mucho era esto de comprender también en qué laberintos uno realmente está atrapado. Y lo hablamos, Fran, antes de grabar este capítulo,
del laberinto en el cual estoy yo actualmente. / un poco en la autoexplotación y organizándome y todo. Ya, ese es mi laberinto. Yo está un poquito más la trilogía anterior que en esta. Todavía estoy pegado al anterior. Por lo tanto, claro, estoy pensando desde ahí cómo esto lo bajamos a nuestra realidad. Ya, pero Atenea, cuéntame un poquito cómo nace, cuál es el origen de ella, porque igual requiere como un contexto. Sí. Atenea nace en medio de lo que se llama la Tatinomaquia, que era una guerra... Eso es como un trabalengua. Un trabalengua. La titanomaquia. La titanomaquia. Es como una frase para identificar si uno está ebrio o no. Hoy estaría bueno. Glorioso. Tendría que ser un cop. Tendría que ser un carabinero. No quiero ser despectiva. De repente nos vacan después. Un cop. Te para y te dice como, a ver, diga Tatinomaquia. Este hombre estuvo escuchando metafóricamente. Este hombre es de los nuestros. Es de los nuestros. Oye, me han dicho que no nos vayamos tanto por las ramas, pero no lo puedo evitar. Está interesante la audiencia metafóricamente. Son todos medio ñoñitos, medio extraños. Sí, excéntricos. Esta persona, a ti que nos estás escuchando, ¿qué onda, bien? Igual, pero somos todos raritos metafóricamente. Sí. Y eso me agrada mucho. Sí, Te digo que tengamos este espacio para hablar ñoñerías. Estoy súper de acuerdo contigo. Y cositas oscuras. Me está gustando la comunidad que se va creando de gente que nos escucha. Agradecer el apoyo igual y la espera a todo esto también. Gracias por la espera. Estamos trabajando y dándolo todo. Ya, la titanomaquia. Sí. ¿Qué diablos es una eso? Guerra familiar en el fondo. Ya. Tenemos, no sé, pongámosle, hablamos de los boomers. Ajá. Ya los boomers vendrían a ser estos dioses primordiales donde el orden cósmico es un desorden, es un desastre. De nuevo, no hay civilización, es digamos como la tierra bruta. Caos, no hay puro. Caos, desorden. Y en este caos tenemos al dios Cronos como regente, que había matado a su padre Urano, no hace poco. Cronos era un titán. Era un titán. Ya, perfecto. Sí, titán o dios primordial. Ok, sí. Perfecto. Y él ya había enfrentado una predicción, ¿no? Que se le había mostrado a Cronos que, o sea, Urano primero, que si tenía un hijo, como que este hijo lo iba a derrocar. Y así fue. Y luego Cronos, con su consorte Rea, pasa un poco lo mismo. Uno de tus hijos va a ser más poderoso que tú o te va a desafiar y te va a matar. Te va a sacar de tu cetro. Es interesante eso como en la mitología, porque se presenta igual en varios otros espacios como simbólico esto de el padre que tiene miedo del hijo que lo va a matar. Que va a ser mejor, que va a ser una versión mejorada a sí mismo, ¿no? Y no me deja de venir a la mente estas figuras de repente tanto de madres o padres con sus hijos o hijas en los cuales hay cierta envidia o hay competencia, cierto cariño y cierto odio al mismo tiempo. Pasa sobre todo con los papás narcisistas. Podría ser un poco el ejemplo. Entonces, Cronos, claramente súper narcisista. Súper. Y en ese contexto se empieza a comer a sus hijos una vez que Rea los empieza a parir. Se come a Poseidón, se come a Ares, se come a Hera. Sí, de Goya. Ese cuadro. Me encanta. Pero ¿cómo te va a encantar ese cuadro, güey? Porque es horrible. Es terrible. Es tan terrible que es bueno. No dudo que acá no lo conozcan, pero el cuadro es básicamente sale un mono súper feo comiéndose una guaguita. Sí, son los cuadros negros, creo, de Goya. Son denominados así como... Bueno, ahí está representado Cronos comiéndose a sus hijos. En ese caso creo que se estaba... O sea, cualquiera se los comía todo. Y bueno, Rea estaba... Perdón. Rea estaba chata. Sí, ella quería tener a sus hijos, ¿cachai? Como que él le preguntó a ella si ella quería ser parte del plan de Cronos para que... ¿Te das cuenta? Como que... Entonces, ¿qué hace? Cuando van a hacer Zeus, ella llega y toma unas piedras y las envuelve en una manta. Okay. Y se lo entrega. Porque ella iba y la entregaba como a sus hijos, así, ¿no? Ahí está la guaguita. Ahí está la guaguita, cómale. Se la comía. Sí. Y tomó este paño con estas piedras y ni siquiera los miró. Llegó y se los mandó, ¿no? Creo que era un comunista, un come guagua. Un come guagua. Es el proto come guagua de...
Ojalá no nos censuren por esto. Claro, hablan de terrorismo. Claro. Y promueven el comunismo. Claro. Oye, dije la palabra terrorismo. Sí, de nuevo. No lo voy a decir más porque Podría puede censurar la... Sí, va a sonar un pitito. Sí. Una palabra que no podemos decir porque nos censuran. En fin. Sí. Con justa razón también. Que podemos juzgar por censurarlo por hablar desenfadadamente. Que quizás Instagram igual vio los seguidores y dijo: esta gente no se está aglomerando, no me tinca. Ya. Tal cual. Entonces Cronos se manda estas piedras envueltas y se las come. Sí. Ya, y le cae mal a la guatita, me imagino. ¿No? Exactamente. Mientras tanto, Hera le pasa a su guagua a otra titanide para que lo críe. Y es criado en Creta. Estamos hablando de Zeus. Zeus. Y Zeus, una vez que fue criado, logró la fuerza suficiente para ir y liberar a sus hermanos del estómago de su propio Cronos. padre. Sí. Y ahí nacen, se podría decir que nacen 2 veces, nacen por segunda vez todos los dioses olímpicos. Ahora que tenía un bando, como que les presenta un poco la vida y los manda al tiro, así como usted, ese gallo que está ahí, ese que es su papá, se los comió. Impidió que ustedes, digamos, vivieran y la cuestión, derroquémoslo. ¿Sabes qué? Inevitablemente se me viene la imagen de una familia X. Bueno, es que quizás como un poco mi propia familia, pero creo que esa narrativa está presente en todos lados. Sí. Que es como, quizás Zeus representa a aquel hijo que de cierta manera puede pensar un poco más de sí mismo, como quizás darse cuenta de repente como de ciertos patrones vinculares que vamos repitiendo una y otra vez, y de cierta manera esto de rajarle el paño a su papá para que se liberen los libera hermanos. La conciencia. Libera la conciencia, como quizás este hijo o esta hija que ha vivido gran parte de su vida como alineado con los valores y las prácticas de los viejos, que logran pensar más por sí mismos, ¿cachai? Como cuestionarse quizás algunas cosas que no necesariamente están bien, pues. Claro, él vino a cuestionar todo el orden cósmico, nada más ni nada menos. Y eso es lo que representa Zeus también, ¿no? Él representa la conciencia de una mente superior. O sea, no es pequeño el rol que tiene como Zeus en esta mitología interna, como que cada uno puede identificar quizás hasta qué grado ha desarrollado ese aspecto, ¿no? Como este arquetipo. Sí, inmediatamente estoy pensando quién es el Zeus de mi familia y quiénes son los otros que están apañándonos todavía en la guatita de Cronos, o quienes fueron liberados de Cronos. Claro. Sí, no está bueno igual, ¿no? Vamos a hacer eso. Pensarlo de esa manera. Para terapia está buena para terapiarse eso. Y claro, en esto de que se desarrolla la titanomaquia se generan bandos. No todos los titanes están de parte de Cronos. Y algunos empiezan a defender a Zeus o estar de parte de él. Y uno de ellos fue Prometeo. Prometeo es un titán, descendiente de... Es que aquí, en este lado de la titanomaquia, no me quiero extender mucho porque hay un árbol genealógico importante igual. Igual hay varios capítulos que vienen de eso, así que vamos a dar poquitito. Sí, podemos, entre ellos está Helios y está Selene, que son los titanes del Sol y la Luna. Son deidades como... ¿Te das cuenta? Como que son aspectos elementales de nuestro universo, ¿no? Como, o sea, por lo menos en lo que es la Tierra, ser un habitante terrestre como... los griegos ya se planteaban sobre oye, ¿qué onda la luna? ¿Qué representa? ¿No? Como que los filósofos hicieron un buen trabajo también como utilizando estas alegorías como para explicar un poco el desarrollo de la mente. No me quiero adelantar con Jung, pero claro, representa como estos arquetipos igual. Sí. Ya, pero ¿lo dejamos para después? ¿O para después porque eso lo vamos a profundizar un poco cuando ya hablemos de Atenea. Ya. Volvamos a Atenea. O cómo Atenea surge aquí. Claro. En esta titanomaquia pasan 10 años en las que hubieron muchos titanes y dioses olímpicos que lucharon contra Cronos. Zeus, por otra parte, y esta es la parte más sabrosona de la copucha, él en esos 10 años que dura la titanomaquia más o menos, se puso a tener hijos pero como enfermo. Ya, es que... Un papito corazón. Es que Zeus igual es cuático, porque claro, partiendo como lo primero que tú mencionaste, ¿cachai? Como ya quiere liberar a sus hermanos, ¿cachai? Entonces uno dice, oye, es un dios que tiene como una intención súper digna igual, liberar a sus hermanos, ¿cachai? De este padre opresor que no los quiere dejar desarrollarse. Pero al mismo tiempo Zeus es un hijo de puta. Sí. O sea, es bien sabido que el maestro le importaba una raja el resto, ¿cachai? 3 hectáreas Narciso total, de lo que se te ocurra. Quizás se transforma en algo peor que lo fue Cronos. En cierta forma lo es. Ya, pero el hombre empieza a tener muchos hijos por todos lados. Sí.
Muchos hijos. Lo que se moviera, ¡pum! ¡Pum! Hijo. Y ahí es donde en estos 10 años aparece un poco la concepción de Atenea. Él, más la diosa Metis, conciben a Atenea. El tema es que ya también había una profecía de que el mismo Zeus iba a tener un hijo que lo iba a superar en poder. Y eso asustó. ¡Oh, qué paradoja! En tu ojo, Zeus. ¡Qué cuático! Así como su padre y su abuelo habían tenido profecías, él también tenía la suya. No, es que esto no puedo evitar esto, llevarlo a la realidad humana, que uno igual lo ve harto. La profecía autocumplida que transformarse en lo que juraste destruir en algún momento. Es inevitable. Y fíjate que, no sé si será un poco la edad, bueno, yo tengo 35, pero me ha pasado que personas en edades similares a la mía hemos tenido momentos donde hemos dicho, bueno, soy mi papá. Me transformé, actualmente soy mi abuelo, o soy mi papá, o soy mi mamá. ¿Y eso ha sido en lágrimas? Eso ha sido en lágrimas, eso ha sido en enojo, eso ha sido en locura absoluta. Pero insisto, o sea, creo que la mitología como que nos da mucho un poco como de lo más nuclear, como que representa mucho lo que pasa ahí con la familia. Ya, Zeus se entera de la profecía, sí, que va a tener un hijo que lo va a destruir y que va a ser más fuerte que él. Sí. ¿Qué le pasa ahí? Le da miedo, pues. Se cae de miedo. Se chupa, claro, sí, obvio. Sí. Qué curioso que sacara lo de la profecía autocumplida, porque en el fondo nosotros también tenemos de repente mentalmente, tendemos a hacer un poco como el mismo gesto. Expliquemos la profecía autocumplida. Sí, por favor, que pasa mucho que de repente uno está hablando con un paciente y uno se da cuenta de que se activa la alerta de profecía autocumplida. Y digo, wow. Detengámonos aquí. La profecía autocumplida en simple es cuando nos vamos predisponiendo ciertos hechos, particularmente de una manera muchas veces inconsciente o consciente, terminamos elaborando acciones, conductas, y las intencionamos y se termina cumpliendo lo que en un momento pensamos que iba a ocurrir. Sí. Entonces, en el fondo, si lo llevo como en un plano súper así específico, en la pega tengo el pensamiento de que tal colega me tiene mala, y yo al momento de relacionarme con esta persona asumo que yo le caigo mal, y como yo creo que le caigo mal, yo interactúo como si yo le cayera mal. Por lo tanto, estoy más defensivo, estoy más ansioso, estoy más nervioso, estoy más extraño. Y eso genera en esta persona que no genere emociones positivas de mí. Y se reafirma finalmente la creencia que yo tenía, se reafirma la creencia de esta persona y, en fin, y se genera un bucle terrible. Y así también con otras cosas. La gente tiende a desestimar el rol que tiene en que las cosas se desenvuelvan de esa manera. Bueno, está bien, ¿no? Como que una persona que no se ha detenido a pensar sobre su vida, sobre sus intenciones, sobre lo que le gusta, sobre lo que no, a revisar su vida, generalmente ciega a esos impulsos. Y ciega también a esa parte inconsciente o consciente que de alguna manera nos lleva a un final que nosotros sabíamos que iba a ser. Yo, por ejemplo, ahora quiero partir en un nuevo trabajo. Obvio que me va a ir mal porque soy tontito. Obvio que me va a ir mal porque, no sé, la gente no me quiere. Entonces, este tipo de pensamientos están ahí, y de cierta manera van moldeando las conductas, las decisiones que tomamos. Entonces, claro, muchas veces como el discurso, ¿no? De varias personas que es como, es que es obvio porque a mí me sale todo mal, ¿cachai? Sí. Es obvio porque siempre la gente me odia. Y se va cumpliendo un poco como el ciclo. Sí, ¿cachai? Pero tampoco no ve como, claro, como te decía, bueno, esa parte que hice yo también. En el ámbito socioemocional es loquísimo porque, por ejemplo, cuando dos personas interactúan, imagínate que yo, vuelvo un poco al ejemplo anterior, yo pienso que tú piensas que yo soy una persona penca. Todo de la fantasía. Entonces, como yo pienso que tú piensas que yo soy una persona penca, yo me pongo nervioso. Y el ponerme nervioso hace que mi lenguaje no verbal y mi lenguaje verbal vayan desde la inseguridad. Entonces, a lo mejor yo, no sé, no te voy a mirar a los ojos, voy a estar con la voz más temblorosa, voy a estar más ansioso, voy a estar más defensivo, voy a interpretar las cosas que tú me dices como que yo te caigo mal, ¿cachai? Sí. Y eso en ti va a generar que vas a ver que yo estoy, de cierta manera, vas a ver como una incoherencia, como una incomodidad desde cómo yo me estoy comunicando hacia ti. Y eso va a generar que tú también tengas ciertas respuestas hacia mí. Entonces tu lenguaje no verbal también va a responder un poco al mío. Y eso en mí va a reafirmar la creencia de que yo te caigo mal, ¿cachai? Y bueno, poco esta gente que tiene como enemigo
imaginarios, ¿no? Entonces sí. está que en Facebook existen, que en Instagram existen. Estas personas que pelean con enemigos que no hay, ¿cachai? Sí, sobre todo en ex Twitter. Oye, esto... Volvamos un poquito. Sí. Ya, entonces, ¿qué pasa? Zeus muerto de miedo. ¿Ya? ¿Y qué decide hacer? Se come a Metis, embarazada, wait. de Atenea. Explícame quién era Metis. Metis es la titánide con la que él tuvo a... ¿Tú de hacer suave? Sí. ¿Tú de hacer suave con Metis? Sí, estuvo desenfrenado, si no fue solo Metis. Fueron muchas. Pero qué wea se tomaba Zeus para andar tan así. Era un dios. O era califa lo más de naturaleza. Era califa por naturaleza, en verdad. Californication. Sí, no, hay demasiadas historias de Zeus embarazando mujeres. Oye, pero qué terrible, o sea... Sí, estaba... Porque Hera después se convierte como en su regente olímpica, pero nos estamos adelantando mucho. ¿Y por qué te ríes? ¡Qué miedo! Sí, no, que ella miedo, siempre... o sea, ella se ponía celosa, muy celosa, y él no paraba de hacerlo. Es que qué terrible, como que, no sé, está ahí en esa época. Sí. En ese universo. Sí. Y se te cayó algo, te agachaste y aparece Zeus Listo. Y listo, Sí. te embarazó de una. Y no solamente lo hacía en su forma de Zeus, se transformó en animales. Claro, Y dejó embarazadas a mujeres. Ya. De hecho, Hera de verdad no tenía muy buena relación con esa conducta habitual de Zeus. Y por eso es que nace la historia de Heracles o de Hércules. Porque Hera se volvió loca con la idea de que él había tenido un hijo por fuera y se venga con él. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. En el viaje del héroe. Sí, por eso también se llama Heracles. Así está muy ligado. Pero voy a dejar esta idea aquí encapsulada en este capítulo porque la vamos a hablar en la siguiente trilogía. Oye, entrete. Ya, estábamos con la maestra con Metis. Zeus, todos estamos Metis. Todavía no llegamos a Zeus y Metis. Pero si te das cuenta, hay un cambio aquí en la estrategia. Porque Cronos trató de evitar la profecía comiéndose a su hijo. Pues, ¿qué hizo Zeus? Mejor que su papá, se comió a la mamá embarazada. Mira, está bueno. Igual inteligente, weón. Rarísimo. No voy a ser como mi papá. Claro. Voy a ser peor que mi papá. Voy a ser peor que mi papá. Voy a comer a Metis con mi hija no nacida. No sé si habrá sabido si era hija o hijo. Yo creo que no. Pero él sabía que había un hijo o hija ahí y ya. Sí. Ya él sigue con su asunto y toda la cosa y de repente le da un dolor de cabeza, pero asqueroso. Pero mal. Le duele mucho la cabeza y va donde Festos. ¿Ya? Y le dice a Festos, por favor. Festos el herrero. Sí, el dios herrero de las profundidades volcánicas. Perfecto. Y Festos estaba con su martillo ahí. Sí. Estaba haciendo armas y todo. Y llega Zeus así con una jaqueca asquerosa en medio de una titánide y toda la cosa y le dice como, oye, hermano, me duele la cabeza. Hermanito, ayúdame. Tiene un paracetamol. ¿Y qué hace Festos? Dice, claro, obvio, toma su hacha y le rompe la cabeza. Oye, qué buena la mitología, güey. Son dioses, se pueden permitir esos actos. Oye, pero qué extraño. Y ahí como que coloca su cabecita ahí como en una mesa. Sí. Y Efecto saca. Pero se la parte en la frente. Sí. Directo. No se la corta, se la parte. Aclaremos eso. ¿Y qué pasa? Nace de su frente Atenea, vestida y armada con una lanza y un grito de guerra que hizo temblar la tierra. Ya, eso está muy... Nace adulta. ¿Qué te fumaste, Fran? De lo bueno, ¿no? Estás inventando, weá. ¿Qué pasa con tu cabeza? No sé qué pasa con mi cabeza. No sé por qué me interesan estas cosas, pero como que vamos aprendiendo de mitología. ¿Cachai? Que me llama mucho la atención que Atenea, que la vamos a entender como la diosa de la sabiduría, nazca de la cabeza de Zeus. De la mente suprema. De la mente suprema. Y de la frente también. Sí, y adulta. No tiene un desarrollo madurativo. O sea, no es como el resto de los dioses. Porque hasta Zeus tuvo que ser criado por otra titánide para llegar a su edad adulta. O sea, él no fue criado por su mamá porque no podía. Y nace vestida y con armas y con un grito. Y con un grito de lucha
que hizo temblar la Tierra. Y que hizo temblar. ¿Y cómo lo interpretamos eso? Porque a mí se me viene la idea, solo la idea, como de... Quizás representan parte de lo que es la conciencia. Ese es el tema. Representa la supraconciencia. La conciencia de la conciencia. Tal cual. De donde proviene todo el mundo de las ideas. Oye, cerebrito, cálmate un poco. Vamos, acá Párale, sí. Podríamos detenernos un ratito, porque está bueno, porque... A ver, hay un tema que igual yo quería hablarlo, pero lo voy a hablar en breve, porque sé que lo vamos a ir profundizando. Pero es súper interesante entender la manera en que nosotros los humanos en algún momento somos conscientes de quiénes somos, ¿cachai? Uh-huh. Porque ya, actualmente yo sé, ¿cachai? Que soy Diego, que nací en Osorno, que tengo tantos años, y sé que tú te llamas Fran y bla, bla, bla. Y que soy un bufoncito. Y que soy un bufoncito y tú eres un androide. Estamos haciendo el podcast. Y la persona que está escuchando en estos momentos sabe su nombre, sabe de dónde viene, sabe qué está pensando y todo. Esperemos que sí. Hablaría muy bien de esa persona si sabe todos esos datos. El tema es que eso en algún momento surge. ¿En qué momento aparece en tu cabecita, en tu mente? Si es que la mente está en la cabeza o no, también podríamos hablar de eso, pero esto de saber quién soy. Se piensa que en la preadolescencia un poco como que empieza a despertar esa idea del yo en el mundo. Incluso yo quiero ir como más atrás, ¿cachai? Más atrás de la adolescencia, por ejemplo, pensando en esto de ser conscientes de que soy algo. Onda, soy algo diferente a lo que eres tú. Y que también lo tienen algunos animales, po. Los delfines se reconocen en el espejo, los chimpancés también, sí. ¿Cachai? Y hay varios como animalitos que también se pueden reconocer. Pero claro, el nivel de conciencia de nosotros es mucho mayor, po. Lo que hablas tú, ¿no es cierto? Esta representación quizás de la supraconciencia, que es que entender de que soy consciente de que soy consciente. ¿Y qué involucra ser consciente de que soy consciente? Déjame decirte que es algo que a mí me maravilla mucho y que yo veo, tengo la fortuna de ver cómo emerge esa supraconciencia de manera como muy primitiva en mi consulta. Cuéntanos de eso. La persona que llega y viene con su motivo de consulta y viene con su historia de vida, y a medida que vamos empezando el trabajo, empieza a surgir esto de... El otro día estaba pensando y me di cuenta que estaba pensando en esto y me pregunté, ¿por qué estoy pensando de esta manera lo que estoy pensando? Y ahí está la Atenea. Y yo lo celebro un montón. Como, wow, de verdad, como pudiste pararte y pensarte en un momento como un ser pensante que piensa, suena súper, no es tan, digamos, como enredado, trato de hacerlo mucho más sencillo, pero claro, es un momento que yo celebro mucho porque para mí en lo personal, así como gráficamente lo veo como una semilla que pega su primer brote. Y es muy bonito ver que cuando una persona tiene ese momento como de lucidez. Yo me llevo tarea para la casa eso como de reconocer quizás qué tanta lucidez tengo sobre mí. Onda. Y en terapia pasa, po, estos momentos de epifanías donde no cachaba que tenía este patrón. Algunas veces, como tú lo dices, es un momento como de de claridad, pero otras veces es como una patada en la cabeza. Esa epifanía puede ser muchas veces violenta. Efectos con un martillo de 30 kilos partiéndote el cráneo, básicamente. Hermanito, me duele la cabeza. ¡Pah! Yo te ayudo. Que yo trabajo en salud mental infantil, me toca observar niños y niñas de 6 meses de edad hasta 5 años. Entonces puedo ver las diferentes etapas del desarrollo de la autoconciencia, ¿cachai? Entonces es curioso que el primer paso para que el humano sea consciente de sí mismo es cuando logramos reconocernos en algo externo. Entonces, por ejemplo, está una niña y se mira al espejo, y esto del estadio espejo que se habla, ¿no? Del psicoanálisis, pero la niña ve que tiene una manchita en la cara, ¿no? Y ella se toca su carita porque eso da cuenta de que se reconoce en el espejo. O sea, es consciente de que lo que está frente a ella es ella. Y aquí hay una metáfora que a mí me vuelve loco, hablando de metafóricamente, que es la metáfora del espejo. Vamos a volver con Atenea, pero solo para terminar la idea. Porque mira, a ver, yo me reconozco a mí en la medida en que me puedo reconocer en un espejo. Porque yo, por ejemplo, no puedo ver mi cara.
la manera en la cual puedo ver mi rostro es cuando está reflejado en un espejo. Wow, cerebrito, párale. ¿Cachai? Ya. Entonces, ¿Cómo se te ocurre esa weá? Eso es plático. ¿Cachai? Ya. Y lo heavy de todo es que la manera en que se construye nuestra mente, en parte se va dando por las interacciones que tenemos con las otras personas. Me gusta mucho un autor que es Fonagy, que habla toda la mentalización, lo hemos conversado tras bambalinas. Y Fonagy habla de que la mente sería algo así como una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te llamas Fran porque tus figuras de cuidado inicial, cuando eras una baby Fran, te dijeron, tu mamá, tu abuelita, tu papá, quien te crió, te decía así como, hola Fran, y te hablaba, te llamas Fran, tú eres una niña linda, tú eres una niña alegre, qué sé yo, eres un androide. Creo que eso se asemeja más a lo que me decían los adultos en esa época. Y la manera de entenderte a ti misma fue en base a ese lenguaje que se fue articulando sobre ti, ¿cachai? Eso para mí es una metáfora, es una representación del espejo. Sí. Por lo tanto, eso lo hablaba mucho más en profundidad, sí, Lacan. Lacan se va en el estadio espejo brígido. Pero brígido, y ocupa mucho el tema de los significantes y los significados. O sea, la función de las palabras en esa mentalización del cuerpo, cuático. La metáfora que quería como compartir, a propósito de esta tenea que surge de esta cabeza, ¿cachai? Está justo como en la corteza prefrontal. Es tal cual. Es que el nivel de conciencia de nosotros, curiosamente, qué tan consciente soy yo de mí mismo, no es algo interno muchas veces, sino que proviene de algo externo. O sea, yo soy consciente en la medida que me puedo ver reflejado. Entonces, reconozco quién soy si es que es un espejo grande, iluminado y claro. Pero habremos personas que tendremos un espejo más pequeño, quebrado, más oscuro, o de lo contrario, un espejo bueno. Y lo loco de todo esto es que ese espejo es una metáfora un poco de nuestros vínculos más íntimos, ¿cachai? Bueno, me gusta mucho como la psicología, entenderla como desde los vínculos de apego particularmente, y se habla mucho de eso, porque la manera en que nos entendemos a nosotros mismos responde a cómo estos adultos nos ayudaron a darnos cuenta de cosas de nosotros. De que éramos un individuo. Claro, entonces estas figuras de cuidado que tuvimos en nuestra infancia, estas figuras significativas actualmente que pueden ser nuestros amigos, nuestras parejas, ¿cachai? Como estos vínculos más potentes, son finalmente esos espejos que nos permiten reconocernos a nosotros, ¿cachai? Entonces ahí la reflexión para todos es ir visualizando si nuestros vínculos son sanitos y nos permiten reconocernos bien, o de lo contrario son espejos quebrados, quebradizos, que están distorsionados, ¿cachai? Que quizás en relaciones más tóxicas, llamémoslas, ¿no es cierto? En donde quizás la autoestima se nos puede ir por el suelo, ¿me entiendes? O muchas veces son porque son espejos no adecuados para nosotros. Melanie Klein utilizaba mucho porque ella hablaba de que de alguna manera el primer estadio de reconocerte como un individuo se daba entre los 6 y los 12 meses de nacido. Y tiene que ver con la superación de una etapa en la que uno es uno con la mamá. Claro. Ahí no existe la otra edad. Claro. Estás como totalmente simbiótico con esta figura que te alimenta y te acoge y toda la cosa. Y eso ella hablaba de que esa era la posición esquizoparanoide. ¿Ya? Como nombre un poco fuerte para hablar de un bebé, pero bueno, yo no sé, ¿qué soy yo? ¿Melanie Klein? No, ya no elegí el nombre. Y lo que pasaba después es que eso pasaba a una posición depresiva, porque el bebé vive un duelo. Así como de darte cuenta de que eres una persona como un separado, que estás solo en el mundo, que esa figura que tú pensabas que eras tú también es un otro que toma decisiones, que tiene libertad propia. Loquísimo. Porque se nos exige tanto siendo una guagua. Pasa mucho que hay personas que no lo superan y que llegan a la adultez con estos problemas, digamos, trastornos mentales severos, ¿no? Así que es importante llegar a la superación. Creo que no estoy siendo justa con los tiempos, creo que es como de entre los 6 meses y el año y medio, una cosa así, pero yo encontré que era una locura que se hablara como del tremendo movimiento psíquico que tiene que hacer un bebé. Pero también hablaban justamente de por qué de repente también es importante llevar a la terapia a bebés pequeños.
Porque uno se pregunta como ya, ¿desde qué edad puedo llegar a mi cabro chico como a terapiarse? Porque independiente de que yo esté como, no sé, haya desarrollado la supraconciencia y toda la cosa, tengo mis problemas, voy a generarle dificultades, mejor tercerizar que alguien lo ayude en aspectos profundos, ¿no? Uno lo puede ayudar criando, tratándose lo mejor que puede, pero objetivamente todos tenemos limitaciones. Entonces, claro, decían que no, que uno podía llevar a bebés pequeños a terapia, muy pequeños, de meses. Por ejemplo, en estas teorías más contemporáneas de psicología del desarrollo, claro, se habla de la revolución de los 9 meses. Que a los 9 meses del bebé nacido ya habría, promedio, digamos. Ya habría este proceso en el cual es como consciente de sí mismo, ya como que va desarrollando estas capacidades mentalizadoras, ¿cachai? Sí. Ya, quiero volver de hecho, quiero como utilizar este mismo concepto para ir y hacer un análisis un poco más profundo de lo que es Atenea, porque simbólicamente la Atenea no nacida y la Atenea nacida tienen funciones diferentes en esta modulación de la supraconciencia. ¿Dónde te quedó loco, Dieguito? Te veo un poco sorprendido hoy día. Estoy que me desmayo. Que tengo muchas preguntas, pero quiero que vayamos hilando esto. Ya, la Atenea no nacida representa como el camino que se empieza a preparar en el buscador. Como que es un poco como que son como la antesala. Es la antesala. Que tiene que ver con esto de ya, por último, empezar a cuestionarte. Como, oye, debería estarme cuestionando esto. O hoy me pasa algo raro con esto. Y empezar a tratar de verlo como un poco como desde otras perspectivas, ¿cachai? De alguna manera la Atenea no nacida tiene que ver con eso. Con esa antesala para poder acceder a la supraconciencia transformadora. ¿Qué pasa, Se genera una transparencia entre la mente y el plano material. Entonces uno empieza a ver un poco como los efectos, como en esto de la profecía autocumplida, por ejemplo, como, oye, ¿qué rol tendré yo en esta mala suerte que estoy teniendo, que no me resulta esto? Intento encontrar parejas que son todos iguales, como que todos se parecen en rasgo y la cosa, como que eso vendría a ser la Atenea no nacida. Que es como esa duda, esa incomodidad que te está empezando a generar tus decisiones, pero no saber cómo analizar más allá, no saber qué hacer para poder salir de ese patrón. Ahí eso vendría a representar a la Atenea no nacida, ¿no? Está como creciendo, gestándose en la mente superior. Qué heavy que necesitamos ese paso previo para el cambio, ¿cachai? Sí. Hay ahí como algo que se va moviendo, algo de incomodidad. O sea, igual es muy en plan de como una metamorfosis, ¿cachai? Es como que está esta cuncunita que está en esta crisálida y se mueve y quiere salir y está incómoda, ¿cachai? Claro, esa Atenea no nacida finalmente representa eso. Claro. Que muchas veces en estos procesos de cambio intenso que hemos tenido en la vida requerimos de estos pasos previos súper incómodos que tenemos, que en parte también hay dolor, ¿cachai? Que permite que exista este cambio, que tengamos estos procesos de lucidez. Sí. Si uno mira para atrás en su vida y uno recuerda aquellos momentos que hayan sido significativos, que hemos tenido estos momentos eureka, estas epifanías, ¿no es cierto? Estos momentos de darnos cuenta de cosas importantes o estos espacios previos a cambios significativos en nuestra trayectoria, se dan muchas veces en espacios incómodos. ¿Sí? Así que si en estos momentos te estás sintiendo como cositas medias raras, como que algo no anda bien, como que, ¿no es cierto?, algo que nos fluye mucho, a poner ojo. Quizás ahí estamos ante una Atenea no nacida a un cráneo. Es un dolor de cabeza, como el dolor de cabeza ese, así como me tiene echada mis decisiones, sí. En mi vida como que la siento algo como que no me pasando. Satisface. Mi amistad es tan rara, no sé qué pensar ni qué sentir sobre ella. Claro. Esa es la Atenea no nacida. Oye, hay algo que me llama la atención. Dígame. Que es que Atenea nace con ropa, nace adulta y tú me contaste que nace gritando. Sí, pero es que tiene que ver con eso, la conexión, esa supraconciencia. Ya, déjame explicártelo un poco. Vamos. Voy a partir por parte, ¿ya? Porque la Atenea, ¿qué representa la Atenea nacida? Es la guía a la conexión entre la realidad interior y la conciencia superior. O sea, cuando esto es increíble porque de verdad es difícil de explicar como el tremendo salto cuántico que uno se pega para poder conectarse con Atenea, con el concepto, con lo que ella representa simbólicamente. Con la metáfora. Porque uno puede entrar a terapia y vas a pasar mucho tiempo en el estado Atenea no nacida.
Ojo. Todavía en pañales, todavía determinando cuál es tu rol en el mundo, cómo tú lo afectas, cómo te afecta, todo el panel de emociones, toda la cosa. Conectarte con Atenea no nacida es un salto cuántico, realmente. O sea, imagínate que Jung, porque, bueno, él no habla directamente de la supraconciencia, pero él habla de los arquetipos, de la conciencia colectiva. Expliquemos eso un poco. Sí. ¿Lo explico yo rápidamente? Dale tú, sí. Bueno, tú le aplicáis más a Jung, pero como yo lo entiendo, es que Jung nos dice de que a él le llama mucho la atención que en muchas culturas se repitan ciertas figuras que representan aspectos de la sociedad. De la experiencia universalizable, porque cada persona los experimenta, cada cultura los experimenta. Entonces, por ejemplo, la figura del sabio. Claro. Por tanto, en muchas culturas, tribus, ¿no es cierto?, religiones, está esta figura de este sabio o esta sabia que adquiere el conocimiento. El Gandalf, el mago Merlín. De Dios. Dios es un arquetipo. Correcto. ¿Qué otro arquetipo conocemos que sea que como de los más conocidos? esos son, digamos, uno de los tantos. Es que hay muchos. Vamos a hablar un poco de los más conocidos porque deben ser un poco los que han escuchado también los demás. Está el tema del héroe, pero también, que es otro. Claro, está la del sabio, la madre, la sombra, está la de lo femenino y lo masculino. De nuevo, todos culturales y todos individuales a la vez. O sea, hay un de alguna manera como sociedad todos compartimos estos arquetipos y tratamos de socializarlos y llegar a acuerdos. ¿Y cuál es la relación con la supraconciencia? El tema es que lo que pasa con la supraconciencia es que uno logra una conexión con la intuición, importante, porque entendamos que todos pensamos que estamos viviendo en este mundo, que esto es una trascendencia de la conciencia individual egoica. Es que sabes que es una trascendencia del ego. O sea, porque nosotros nos sentimos solo en el universo, desprovistos de sentido. Se podría decir que es hasta una experiencia espiritual. Muchas personas han tenido estas ideas, por ejemplo, en Honguito, la idea de lo que es la supraconciencia, en Honguitos o en algún tipo de viaje psicodélico, ¿ya? Cuando el ego como que se diluye. Se diluye un poco, pierde un poco las fronteras del sí mismo y se siente unido como a esta energía todo superior, como que está todo conectado, ¿no? Como que se deja de pensar uno mismo como yo soy Diego, nací en tal parte, digo tan parte, mi título me dice que yo me desempeño como psicólogo, bla, 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 bla. ¿Te das cuenta que es una conciencia que va más allá? Claro, y que igual que ese estado, además que algunos psicodélicos lo favorecen, también se da en otros espacios, no con químicos, ¿cachai? En las iglesias pasa mucho. Con meditación. Meditación se da también en espacios como... Y en general se genera como en espacios colectivos. Por ejemplo, pensemos en un concierto. Vamos a lo más básico. En un concierto, en una fiesta, en una rave. Todos vibrando en la misma sintonía. Todos en la misma, ¿cachai? Sí. Y hay como una sensación ahí de conectarte con el todo. Es una sensación. La supraconciencia va un poco más allá. Porque es la persona conectándose con esta experiencia que trasciende la conciencia individual. ¿Se entiende? Es una conexión con la intuición. O sea, eso es como la parte, digamos, más esencial de uno que conecta con esos espacios. Es conectar con una realidad más profunda, universal. Por eso digo que lo más cercano sería como a esta experiencia que uno tiene en psicodélico, ¿no? Es como en Matrix 3. En un momento Neo está como en una nave. Y te acuerdas que el mundo de Matrix, como que ellos habían hecho algo con el sol. Como que las máquinas habían bloqueado el sol para que los humanos no le llegue la luz solar. No sé si estoy inventando o no. No me acuerdo mucho de ese detalle. Pero la parte importante acá es que hay un momento donde esta nave llega tan alto que cruza estas nubes y ellos logran ver el sol. Oh, sí. Y luego vuelven al abismo. Y la supraconciencia a veces es así, po. Hay momentos en nuestra vida que de repente como que todo calza, que todo como que tiene una conexión. Tienes esa sensación de que está todo conectado. Claro. Eso, claro, como el tema es que también, por ejemplo, en la meditación, en el budismo, como que se ha buscado como conectar de forma perpetua, ¿no? Como que son prácticas que te llevan a estar como muy conectados con esa supraconciencia. Por algo también Jung tenía una fascinación tanto por la meditación, el budismo, como por la alquimia.
porque el ocultismo ha buscado muchas formas de conectar con la supraconciencia y poder utilizar esa energía y esa conciencia limpia de la voluntad y de la acción para poder operar en el mundo. Eso es uno de los objetivos de las prácticas mágicas. Es que es loco lo que pasó con Jung, porque en algún momento imagínate darte cuenta de que en todas las culturas como que se representan estos arquetipos, ¿no? Igual es cuático porque uno dice chuta, pero claro, uno podría decir ya, en tal cultura como que representaron que son estos tipos de personas las que existen. Vamos a una cultura asiática y se dan estos temas. Entonces uno podría decir perfectamente, claro, a lo mejor la figura del sabio no necesariamente va a estar en todas, o la figura de la maldad. Pero él fue en muchas tribus. Él fue a visitar tribus, a hablar con personas. Y sí. Él, muchas de las preguntas, más allá de que haya llegado a estas conclusiones, como que él tenía una fascinación enorme por saber cómo soñaban. Si había alguna diferencia entre los sueños que se tenían, digamos, en tribus, como de una persona que vivía en una ciudad ultra progresista, ultra tecnológica, y vio que no había muchas diferencias. Y ahí fue que él empezó a entender que habían experiencias universales que todos teníamos. Indiferentemente del idioma que hablemos, del género que tengamos, absolutamente. Así que Atenea es un personaje que nos lleva por una ruta bien específica. O sea, no por nada ella de alguna manera es como la mentora de los héroes. O sea, ella ayudó a Odiseo, ayudó a Perseo, ayudó a Teseo, ayudó a Heracles, a todos los famosos, ¿no? Como los que han llegado a trascender sus nombres en la historia. Entonces, a mí me parece súper importante como el reconocimiento de Atenea en lo que tiene que ver con el camino del desarrollo personal. ¿Por qué? ¿Qué representa Atenea nacida? Es la guía de la conexión entre la realidad interior y la conciencia superior. Esta intuición, esta supraconciencia. Y estas alegorías generalmente son representadas por guerreros, como la utilidad de Atenea se ha visto reflejada en las vías del héroe, en estas rutas que emprenden los héroes y los desafíos que tienen que de alguna manera como superar para poder llegar y adquirir un conocimiento importante sobre la vida, sobre ellos mismos y cómo trascender este ego individual. Me parece súper importante que hayamos puesto esta trilogía justo después de la alienación, porque creo que es como tirar un poco la enfermedad y después la cura, pero también porque la próxima trilogía se va a tratar sobre la vida del héroe. Y vamos a representar como alegorías también o metáforas de película y de libro y toda la cosa, y lo que ustedes quieran, pero de alguna manera como que vamos a hablar de, por ejemplo, de Heracles, vamos a hablar de Hércules, y entender como quién es la mentora va a ayudarnos a entender como cuál es la vía que él emprendió, porque él tuvo que de alguna manera pasar por 12 pruebas, ¿no? Y Atenea fue la mentora que logró que él pudiera ser exitosa en cada una de las 12. Cada una de las 12 él logra la comprensión de sí mismo, ¿no? Sobre lo que es el egoísmo, sobre lo que es la avaricia, sobre un montón de cosas que nosotros vemos hoy día como vicios o defectos de la personalidad o de las decisiones o motivadores desde el ego, ¿cierto? Son las cosas que tuvo que resolver Heracles, por ejemplo. Y Atenea estuvo detrás de cada una de ellas, de la estrategia, cómo conectar con la intuición, cómo realizar los primeros acercamientos hacia los jefes, porque cada una de las casas que él tuvo que recorrer tenía un villano, po. Claro, porque igual a ella representa en parte esta estrategia, pero también como esta regulación emocional frente a los desafíos. Ella de cierta manera guiaba, tengo entendido, como a ser bien cautos en la estrategia a aplicar. A diferencia de Ares. Ares tenía una estrategia más impulsiva, más volátil, más fogosa. La pregunta que me llevo es, a ver, diríamos que tenemos una Atenea nacida dentro de nosotros, como esta capacidad de ser como más conscientes de nuestras potencialidades, habilidades y todo lo demás. Así como también habrían estas Ateneas en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Que son estas personas que nos guían, que nos suman, que nos enriquecen. Pero me quedo con la primera, así como ¿cómo yo accedo a esta Atenea nacida que está en mí? ¿De qué manera la encuentro? Hay una alegoría súper bonita de por qué el guerrero representa muy bien un poco como esta sintonía que se tiene que lograr con ella, si se quiere, ¿no? Como con este concepto, con este símbolo. Porque se debe luchar por la transformación. Si se quiere, cada conflicto que nosotros tenemos
cada problema que nosotros tenemos se experimenta como una guerra interna. En general la gente lo expresa un poco así, estoy súper confundido, como que siento esto, pero pienso esto otro, y no logro como alinear estas dos experiencias, ¿no? Están los dos, o tengo mi dualidad justo enfrente, como lo correcto que quiero hacer versus lo desordenado que soy, ¿o no? Eso soy yo. Sí, no pueden verme, pero puse ojo de inquisición. Se siente como una guerra. Tengo que tomar esta decisión. Mi mente está vuelta loca, mis emociones están vueltas locas. Si tú conoces bien tus emociones, vas a poder navegar ese dolor, esa incomodidad de manera más o menos estable. Por lo menos te va a garantizar que no vas a tener una crisis de pánico, no va a terminar en urgencias porque es que me siento apretado el pecho, me siento tan apretado, siento que me voy a morir. Como ese desconocimiento por la guerra interna. Entonces yo veo que la gente se desespera mucho cuando no entiende qué está pasando. Lo que está pasando, amigo, es que estás teniendo un momento, una antesala a la transformación y no tienes ninguna herramienta, no tienes ningún guía, no tienes ningún conocimiento de qué ha estado gestando esta Atenea no nacida, ¿ya? Entonces, graficar de repente como esta guerra interna, este proceso de transformación que se está dando dentro, o sea, nuestra experiencia de vida nos ha llevado a este punto en el que se acaba de eclosionar algo, reventó. Se rompe o se raja, como dicen. Pero viene el momento de se rompe o se raja. Oye, pero eso hubiese sido más fácil. Haber partido el podcast diciendo o se rompe o se raja. Y nos hubiésemos ahorrado 1 hora de hablar de la supraconciencia. Pocha, Diego, soy solo un androide. ¿Qué sé yo? Yo quiero respuesta nomás. Claro. No me sirve pensar. Yo quiero saber qué tengo que hacer. Lo que pasa es que de alguna manera lo que ofrece la supraconciencia es la sabiduría en medio de esa guerra. Es el entender en qué momento se tiene que esperar y no se tiene que hacer nada, que es momento de pensar, de conversar estratégicamente con este amigo que yo sé que siempre me da buenos consejos y me interpela y no me deja caer en vacíos legales mentales, ¿no? Claro. Este otro amigo que me hace cariño y que me dice las cosas que, está bien, quizás no es lo que quiero escuchar, pero necesito un abrazo y esta es la persona más cariñosa, es súper indulgente. Me abraza y me dice, no, amigos, si son puras mentiras y tú sabes que la estáis embarrando, ¿cachai? Claro. Ya, voy a hablar con ese amigo y este amigo porque esos dos equilibran una necesidad que tengo. Necesito no castigarme tanto y esta persona me ayuda a suavizar esa parte de mí versus esta persona que me ayuda a ver efectivamente qué es en qué estoy fallando. Y así tener, ojalá para esos juicios, un buen staff de abogados. Y esos son mis amigos. Son mis amigos que... Aguante los panitas. Aguante los panitas. Por ejemplo, eso es una forma. De repente puede ser con un psicólogo. Como yo sé que mi psicólogo me va a ayudar a poder discernir qué es justo y qué es injusto en esta guerra interna. ¿Sabes ¿no? qué? Yo me estaba acordando de hay un autor que se llama Daniel Kahneman, que tiene un librito que se llama Pensar rápido y pensar despacio. Y es re bueno porque, bueno, él en resumen habla de que el pensamiento rápido es el pensamiento más automatizado, que es en el fondo responder básicamente a nuestras creencias, Se rompe, se raja. a los prejuicios, ¿me entiendes? Y él habla de este otro pensamiento, que es el pensamiento lento, que es el que requiere más reflexión, el hilar ideas, el contrastar, El dormir un ratito. el que toma tiempo, ¿cachai? Sí. Cuando uno le da vuelta a una cosa una y otra vez para darle forma real y no como responder nomás de manera automática a los procesos que se nos dan en la vida. Así que yo me quedo con que Atenea también nos invita a desarrollar ese pensamiento más lento. No necesariamente. Lo que pasa es que el discernimiento. Con ayuda como de nuestros panitas que nos van a permitir, como dices tú, como a ver la realidad. Y quizás también generar esos espacios que cada uno los tendrá, porque no existe receta mágica acá. Uno tiene que ir construyendo sus herramientas, sus armas, ¿no es cierto?, a la medida de uno. Insisto, a algunas personas nos servirá meditar, a otras personas nos servirán ir a hacernos un trekking para conectarnos un rato con el aquí, con el ahora y con la naturaleza. Otras personas lo harán tejiendo, otras personas lo harán pintando, escribiendo, cantando, ¿cachai? Pero no perder, creo yo, esas tremendas herramientas que están ahí, que nos permitan acceder a esta Atenea que todos tenemos en nuestra cabeza. En potencia, porque para muchos no ha nacido. Claro. Yo te digo más que nada como el hecho de que no siempre como que se refiere a pensar lento, en el sentido, o sea, yo encuentro que es súper valioso lo que estás diciendo porque muy pocas personas se dan esos espacios. O sea, hay que desarrollarlos. Hay que tenerlo como en el set de herramientas.
Pero el de estar conectado con la supraconciencia es justamente el que te lleva a conectar con el saber discernir en el momento en que tú tienes que actuar rápido, tú tienes que actuar lento. Tener esa sabiduría de la mano de la guía de este símbolo, como que tiene que ver un poco con eso, como saber discernir en qué momentos se tiene que actuar rápido y saber discernir en qué momentos se tiene que actuar lento o no actuar en absoluto. ¿Se entiende? ¿Qué nos da esto de pensar lento? Es justamente el aprender a hacerlo, porque nuestra sociedad actual no tiene esos espacios. Hemos generado una sociedad que es de supervivencia y es de respuesta rápida de forma constante. Estamos todos sobreviviendo en este plano, en esta realidad cultural que hemos creado. Ay, Dios mío. No, está bien, sí, así que mucho de esto te va a llegar, digo, te va a llegar directo en el cocoro. Qué terrible que sí soy. Sí. Entonces es si tú no has desarrollado hacia otro lado, que se toma su tiempo, porque hay personas que al contrario de ti, por ejemplo, que tú eres una persona de acción, tú eres de hacer, tú eres de llenar la agenda, como harto estímulo. Hay otras personas que son evitativas, que tienen vidas en las que no hay movimiento ni acción, y que el pensar lento se ha vuelto tan agotador y tan cansado, y una técnica tan usada, que lo que tienen que hacer es todo lo contrario. Claro. Desarrollar el hacer rápido. Esto se trata de equilibrios, porque lo que representa Atenea es lo que en gnosticismo se habla del matrimonio hierogámico, que es la unión de opuestos. Ya, a ver, explica un poquito. Es la más unión eso. de opuestos. Porque, por ejemplo, he hablado mucho sobre esto de la dualidad, que cada uno tiene una dualidad constante. Nosotros queremos creer que somos la mejor versión de esa dualidad siempre, pero... Y eso nos lleva también a desestimar como los síntomas o los eventos que nos dicen que no, po. Por ejemplo, que hablábamos de hace un rato atrás. No, yo soy súper estructurado y súper ordenado. Pero hay síntomas y signos de que no es tan así. Pero uno quiere creer, porque uno lo que ha cultivado, tú le pones tanto esfuerzo a ser estructurado que la idea de no serlo te debe generar menuda ansiedad. Menuda taquicardia. Entonces, en general, como que no siempre vamos a apostar por el lado de la balanza que nos favorezca más. ¿Qué nos dice la Atenea no nacida? Enfrenta y incorpora estos dos aspectos de ti mismo. Y ahí, en el camino del medio, que es el camino más real de nuestra identidad generalmente, es donde nosotros realmente tenemos que existir. Pero tenemos que enfrentar, tenemos que generar este matrimonio hierogámico. Nuestros opuestos se tienen que encontrar y se tienen que unificar para poder trascenderlos. La famosa y exquisita dualidad. Sí. Que está presente en todo. Está presente en todo. Sí, esto de... Que fome igual cuando uno vive periodos donde, no sé, pues siente mucha tristeza. Pero esa tristeza es la que permite que podamos valorar y disfrutar más la alegría. O aprender del proceso y a valorar cosas, ¿cachai? Ya para que exista el verano tiene que haber invierno. O sea, para que nazcan las frutas también tiene que haber habido un otoño, ¿cachai? Entonces, bueno, sí. Quizás así es un poco la vida, ¿no? Los opuestos están ahí. Sí, y ahí uno ve lo inútil que es esta guerra de Instagram de los veranistas versus los inviernistas. No tiene sentido. No tiene sentido, dejen de pelear, weón. Dejen de pelear. No peleen, weón. Me gusta lo que me gusta y qué. Mira, si es invierno, abrígate, y si es verano, puta, tírate una manguería, weón. Deja de huear, deja de reclamar, weón. Sí. Vive la vida, sé feliz, aprende y reflexiona. Y sé feliz incluso cuando estés moqueando y llorando, amigo. Sé feliz. Esto es el inicio de encontrar algo valioso. Hay que aprender a ser valiente como Truman. ¿Te acordáis el capítulo anterior? Cierra un poco así. Hay que lanzarse nomás a la incertidumbre. No queda de más. Ahora sí. Truman no nacido. Era el Truman que estaba todos los días así: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y el Truman nacido ya es el que cruza la puerta. El que cruza la puerta. El que no, antes. El que se tira, el que se sube al velero y cruza esa tormenta. Claro. Ese es el Truman de la Atenea no nacida. O sea, nacida, perdón. Gracias a ella, él pudo cruzar todo ese set de agua. Porque no era el mar. No era el mar. Oye, que nos vamos con harta reflexión. Sí. ¿Cerramos? Sí, antes, como para la conclusión. Eso. En el fondo, Atenea es el arquetipo del maestro interno. Eso es, en definitiva, Atenea nacida, ¿no? Qué bonito. Y quizás a poner oreja, a poner ojo ahí de cómo esta maestra Atenea interna
nos invita a pensar y nos dirige. Nos lleva a la guerra, a enfrentar la guerra. Y está en nosotros también. Estaba en el Teniente Dan. Estaba en el Teniente Dan cuando estaba ahí en el velero, en el Jenny 3. ¿Es todo lo que tienes para darme? Ahí estaba Atenea dentro del Teniente Dan. Y está en nosotros, ¿cachai? Está en nosotros. Entonces, claro, busquemos la manera de comunicarnos. Está ahí, si hay una sabiduría interna también. Busquemos a nuestros maestros, nuestros amigos, a los borrachos, a los que no. De todo sacamos algo. De todo sacamos algo. Sí, sí. De toda interacción hay un aprendizaje. Amigos, amigas, los queremos mucho. Gracias por escuchar hasta aquí. Nuevamente te invitamos a darle un corazoncillo, una carita calorada, un comentario, todo lo que es un like. Y nos vemos en un próximo capítulo de Metafóricamente. Metafóricamente.